Hoy en Conve de Salud vamos a hablar de cosas que yo creo que van a llegar a muchas mujeres. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de placer, de libertad, de poder sexual y para eso lo tenemos con nosotras a Sonia Encinas. Sonia, bienvenida a Conve de Salud. Gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí. Comunicadora, escritora, terapeuta sexual, terapeuta de parejas. La verdad es que tienes como un amplio currículum después de haber escrito 4 libros. Y además un currículum que siempre se guía por el placer, ¿eh? Al final hay una parte que es como que siento que el camino se ha ido dando por su propio pie y me encanta lo que hago, la verdad. Oye, explícanos, ¿cómo llegas a poder hablar del placer de una manera tan sencilla, tan cercana y sobre todo que llegue a todas las mujeres? Pues es un camino, largo, interesante, ¿no? Porque al final no me quiero tampoco remontar mucho al pasado, pero es verdad que yo estudié periodismo con la intención de divulgar, ¿no? Especialmente más avanzada la carrera, mi idea era quedarme en la divulgación, sobre estudios de género, ¿no? Me quería quedar en esa parte. Pero finalmente, buscando másteres para poder quedarme en la parte académica, encontré un máster de sexología y género y aunque no era un máster oficial para poder haberme quedado en la universidad, dije: "Jolín, pero es que esto me apetece", porque junta 2 cosas. Yo escribía además entonces en un blog sobre sexualidad de forma anónima y era una cosa que me gustaba mucho y dije: "Me voy a dar un año para dedicarme a esto, voy a ver qué pasa que hay en este máster para mí y ya luego, si quiero quedarme en la universidad, pues ya seguiré el otro camino". La sexología me conquistó, llegué a Fundación Sexpol a estudiar el máster de sexología y género y al final, pues me quedé, ¿no? Me quedé acompañando grupos de mujeres, divulgando en esta parte de la sexología con perspectiva feminista y finalmente se fue dando la situación de que esos grupos de acompañamiento terminaban en peticiones de acompañamiento individual y decidí hacer el doble máster, ¿no? Que era el de terapia sexual y de pareja. Y entonces llegó la maternidad, que fue un hito, ¿no? También para mi parte profesional y con la maternidad quise acompañar a parejas que estuviesen atravesando etapa de crianza, porque la Ujú. maternidad me enseñó que la sexología tenía una deuda, ¿no? Con esta etapa. Sexológicamente no estudiamos nada que tenga que ver con la sexualidad en etapa perinatal, ni tampoco se habla de qué pasa con Ujú. la crianza y qué efecto tiene lo que ocurre en estos años con la sexualidad después, ¿no? Una vez que ya hemos pasado todo nuestro posparto y puerperio y demás. Y entonces empecé a tomar muchas notas, quise acompañar a muchas parejas, saqué muchas conclusiones, ¿no? De esto, de ahí el libro. Y, mm, y fíjate que todos estos años, acompañando desde ese lugar, han cambiado mucho mi perspectiva sexológica. Y todo esto que dices de hablar del placer de una forma tan Ujú. sencilla, que quizá es más cercana, para mí también desde una perspectiva más crítica que nunca, ¿no? Al guión sexual establecido, viene de estos años postmaternidad, ¿no? La maternidad me enseña que la sexualidad es mucho más amplia de lo que habíamos, de lo que había estudiado y de lo que pensamos generalmente, y me empieza a confrontar con una realidad que influye directamente en cómo las mujeres vivimos nuestra sexualidad y, por supuesto, también las parejas, ¿no? Y los hombres. Em, y entonces aquí se va dando un poco como que esta perspectiva ampliada de lo que es la sexualidad, la comparto y me doy cuenta de que, jolín, que cala en muchas personas, ¿no? Por la Ujú. manera de contarlo y también porque realmente es mucho más sostenible mirarlo así Sí. que romper un poco el formato de sexualidad igual a coito, ¿no? Que esto es lo que tenemos que erradicar. Sonia, cuando hablamos de mujer y vemos las etapas de las mujeres, ¿también ¿No? tendríamos que hablar de etapas de mujer y etapas sexuales de mujer? Claro, porque además, a ver, muchas son paralelas, pero fíjate que precisamente a mí la maternidad me abre la mirada a que cuando yo ya sabía teóricamente que las mujeres pasamos distintas etapas sexuales a lo largo de nuestra vida, Ujú. pasamos la infancia, por supuesto, es una etapa que tiene unas características sexuales propias, porque somos sexuales desde que nacemos hasta que morimos, pero cada etapa tiene sus factores y sus condiciones. Después llega la adolescencia, que sería una etapa de transición. Después llega la edad adulta, nuestra fertilidad, ¿no? La etapa cíclica en la que nuestro ciclo menstrual es bastante protagonista de nuestra sexualidad y en esta etapa fértil, esta etapa cíclica, tiene lugar, en Ujú. el caso que decíamos, la maternidad, ¿no? Pues esa busca del embarazo, embarazo, parto, posparto, lactancia, todo esto ocurre dentro de nuestra etapa cíclica. Después sería la etapa de la menopausia, ¿no? Como esa parte del climaterio como transición. Y finalmente la última etapa es la madurez, ¿no? Y es curioso porque cuando estudiamos o cuando estudiamos en sexología, pero sobre todo cuando lo pensamos en la sociedad, si pensamos en sexualidad de las mujeres, solo pensamos en esa etapa cíclica, ¿no? Pensamos en una Ujú. mujer
como que el referente es mujer joven en etapa de enamoramiento, privilegiada porque tiene como mucho tiempo para hacer muchas cosas, entre ellas sexo, y descansada y además esto, ¿no? Como con esa química del enamoramiento que la acerca, por supuesto, a una pareja que generalmente pensamos en una pareja masculina. Claro, ese guión es estrechísimo, porque sexualidad es toda nuestra vida. Hay una sexualidad que es dinámica. Si pensamos que solamente el referente es este, esto nos deja esa mirada estrecha, nos invalida e invisibiliza todo lo que no es eso, que es muchísimo, Ujú. y entonces necesitamos, ¿no? Como entender que vivimos muchas etapas sexuales y no exigir a la sexualidad que siempre sea igual, porque Claro. la sexualidad es dinámica como tantas otras esferas de la vida, ¿no? Sonia, ¿y qué papel juega el placer dentro de la salud sexual? Es que para mí está relacionado, ¿no? Como que cuando hablamos de salud, por una parte se nos puede ir la mirada como una perspectiva a lo mejor más sanitaria o más clínica, ¿no? Como que hay unos ítems que marcan la salud, pero en realidad si pensamos en el concepto salud, salud tiene mucho que ver con placer, ¿no? Ujú. Con sentir nuestro cuerpo agradable, sentirnos bien, sentirnos vitales, y esto deja una energía disponible para el placer. Es más, el placer también genera salud, porque todos los químicos que liberamos cuando conectamos con el placer en todos los sentidos, cualquier tipo de placer, generan salud, ¿no? Entonces, son dos conceptos que no podemos separar. La salud está relacionada con el placer y el placer está relacionado también con la salud, ¿no? Porque para mí, salud habla de tener, aunque en realidad podemos conectar con el placer de muy distintas maneras, ¿no? Incluso en una situación en la que no hay salud, ¿no? Por ejemplo, si estamos pasando una patología, o como en mi caso, cuando tuve mi primer brote de artritis reumatoide, a pesar de la patología, había momentos en los que podía conectar con el placer y el placer era un bastón en el que también me Ujú. podía apoyar, ¿no? Entonces, jolín, es que el placer, como bien dice Casilda Rodríguez, es un poco, yo digo, la brújula del buen vivir, ¿no? Casilda Rodríguez lo dice de otra manera, pero lo dice, ¿no? Como que estamos, que nacemos conectadas con el placer, porque el placer es un poco el objeto de estar vivas, ¿no? Es lo que nos guía Ujú. por la vida. Y parece que eso se nos ha olvidado. Hemos convertido en este sistema el placer en algo como secundario al final de una lista, cuando el placer es... Se nos ha olvidado, pero hay mujeres que no saben lo que es el poder gozar en una relación. No han tenido ni un orgasmo. Claro, y claro, esto nos lleva a muchas cosas. Se nos ha olvidado porque lo hemos dejado de lado, es como que se nos ha dicho culturalmente, hemos aprendido que el placer se nos castiga, ¿no? Porque de alguna forma es de vagas, o el placer es pecado, o el placer, en fin, como que tiene muchas Ujú. connotaciones, ¿no? Y en un sistema además capitalista con estos ritmos, también habla de que el placer no es prioritario porque lo prioritario es tu capacidad productiva. Entonces, esto ya pone una base. Pero luego también ocurre que en las relaciones de pareja, voy a irme un poco más atrás y luego Sí, hablo de sí, los sí. orgasmos, ¿vale? Ujú. Porque en las relaciones de pareja también lo que ocurre es que, también por aprendizajes de género, en las parejas, especialmente heterosexuales, se genera una descompensación en la relación porque las mujeres asumen una sobrecarga de responsabilidades mucho mayor, porque los hombres no asumen su responsabilidad, ¿no? No son corresponsables en este sentido. Entonces eso nos deja bastante extenuadas. El ver a día de hoy, yo digo, jolín, tú a día de hoy preguntas a una mujer cómo estás y el porcentaje de mujeres que te va a responder cansada es bastante elevado. Ujú. Entonces, esto ya es un síntoma de que hay algo que no está bien ajustado, ¿no? A nivel social, porque si estábamos diciendo que el placer es la brújula del buen vivir y vivimos vidas que no nos dejan espacio para el placer, entonces estamos diciendo que esto, como no va a tener una consecuencia directa sobre nuestra salud, ¿no? Entonces, esa falta de corresponsabilidad y ese desequilibrio en las relaciones hace que las mujeres no tengan espacio para conectar con todo esto. Y si algo he aprendido también en mis años acompañando sexualidades bien diversas, es que las personas que dicen tener una vivencia satisfactoria del sexo son personas disfrutonas en general. No está separada una cosa de la otra. Y entonces así ya llego ya más a lo concreto, ¿no? Si yo no tengo espacio para disfrutar, si yo no sé, ni escucho, ni priorizo lo que a mí me da placer, Ujú. si además pienso que lo que a mí me da placer siempre me genera culpa, porque, por ejemplo, nos da placer comer, pues el comer también nos hace sentir culpables porque también hemos aprendido un canon de belleza concreto, unas pautas concretas, como que la culpa siempre está presente. ¿Cómo no va a ser así también en lo sexual? Si además en lo sexual hemos aprendido que nosotros somos el objeto de deseo, que nuestros gustos no son prioritarios, porque además encima hay un guión sexual que nos dice que sexo igual a coito y que lo que tendríamos que disfrutar es de esto, y la mayoría de las mujeres no disfrutan de esto, disfrutan especialmente de la estimulación del clítoris.
Entonces ya intentamos disfrutar en un formato que muchas veces no funciona para nosotras, pero como pensamos que lo que funciona para nosotras no es correcto, pues así llegan muchas mujeres a consulta diciendo: "Es que tengo un problema porque no tengo orgasmos". Y dices: "Vale", después de acompañarlo y verlo, claro, pero resulta que es que el clítoris no tiene para ti presencia, porque para ti el sexo únicamente es compartido y además solo en este formato, y este formato no te gusta. Y tocarte el clítoris durante no te hace sentir culpable, incluso a veces a la pareja también le hace sentir inseguro. Ujú. Entonces, claro, asumimos un tipo de estímulo que no va con nosotras y, como no hemos aprendido a priorizar nuestro placer en ningún sentido, pues aquí tampoco lo sabemos hacer. ¿Qué pasa con esto? Pues que necesitamos primero descubrir y explorar a través yo mi propuesta, de trabajo, pero habría No, no, muchas no, maneras, la tienes que lanzar y lo ¿vale? tenemos que anotar. Deberes, Pues esta, deberes. es la masturbación. Hay muchas maneras, ¿no? Pero por resumirla en el concepto, masturbación es, jolín, tendríamos que recuperar un espacio y priorizar un espacio en el que explorar sexualmente solas sea, muy importante para nuestra vida, porque es importante para nuestra salud sexual también. Y desde esa exploración, después, bueno, descubrir qué nos gusta, qué nos pone, qué nos excita. También es verdad que a la par, además de estimularnos, tiene que haber una búsqueda y una exploración de qué nos excita mentalmente, ¿no? Como que no sea solo tocarme, porque yo me puedo tocar el clítoris, pero como tenga la mente en la lavadora, no va a funcionar. Entonces, tiene que ser a la par. Mi mente tiene que explorar qué le resulta excitante, qué pelis, qué series, qué lecturas, qué fantasías, ¿vale? Y después probar y explorar conmigo los estímulos que funcionan para mí, con mis manos, con la cachofa de la ducha, con juguetes, con lo que sea. Pero de alguna manera buscarlo. Y después de que yo me he tomado este tiempo y he atravesado la culpa o la vergüenza y me siento merecedora de esto, jolín, es importante también que pueda comunicarlo y por supuesto que no se me escapa porque a veces ocurre que Ujú. justo aquí es donde vaya la situación, la pareja también tiene que Claro. escucharlo abiertamente y aprender, ni juzgar, ni invalidar, ni pensar que lo tuyo es peor que lo mío, ni mucho Mm. menos, ¿no? Aquí supongo, Sonia, que en terapia lo tienes que ver mil veces, que la comunicación es lo que falla, que lo hablas con cualquier persona menos con la que tienes que hablar. En la mayoría de las veces ocurre así, porque al final, fíjate, lo que veo es que en general no lo hablamos con nadie, ¿eh? Si acaso cuando decimos que hablamos con las amigas, que las mujeres hablan con las amigas de sexo, lo que realmente veo es que las mujeres hablamos, pero como de las prácticas sexuales con otras personas, como que hablamos de otras personas, pero no tanto hablamos de nosotras, de lo que nos gusta, de la Ujú. masturbación, de qué estímulo, todo esto. No solemos hablarlo entre nosotras, ¿no? Yo digo además siempre, nosotras, yo puedo saber con quién se ha acostado una amiga. Pero yo no sé cómo se masturban mis amigas, no sé cómo lo hacen, no son temas de conversación que tengamos. Y mírame si yo tengo sesgo, que podría ser perfectamente un tema que yo sacase a la palestra, pero no ocurre. Entonces, claro, la comunicación falla, pero muchas veces falla porque el sexo es un tabú. También falla porque además encima se ha generado una dinámica en la pareja en la que uno piensa que lo suyo es lo válido y lo de la otra parte no tiene espacio. Entonces, desde un lugar no horizontal es muy difícil comunicarse y a veces es necesario que nos echen un cable a nivel profesional para poder Claro. colocar esto, ¿no? Pero vamos, yo diría que también tenemos que, las mujeres tenemos que integrar que nuestros orgasmos importan. Que claro que es importante para nuestra salud sexual y que tenemos que estamos programadas para tenerlos, solo que tenemos que aprender. Ahí está, estamos como desconectadas, ¿no? Sí, nos desconectamos porque como nos han dicho siempre que el sexo es sucio, es un tabú, que no te toques ahí, la mayoría, bueno, no sabría decirte la mayoría, pero muchas mujeres descubren esto en la infancia, de forma espontánea, ¿no? De hecho, me incluyo, esto lo cuento en todos los libros porque me parece muy importante que muchas mujeres lo han vivido igual, pero como nos da vergüenza no lo decimos, ¿no? Que de forma espontánea de niñas descubrimos el placer, te va a como cualquier bebé, explora a través de los sentidos lo que le da placer, ¿no? Pues en estas, en la infancia, está esa parte de exploración del propio cuerpo que genera placer, pues como la succión de un dedo, como la lactancia, como que me hagan caricias en la cabeza, como que me tocó la vulva y me resulta placentero. Y de esa manera muchas descubrimos el orgasmo, porque el orgasmo es innato, ¿no? Lo podemos tener desde el inicio de la vida y claro, ahí se genera un aprendizaje. Esto es una buenísima noticia, pero ¿qué ha pasado muchas veces? Que yo la acompaño en la consulta, que en muchas ocasiones las mujeres han recibido un esto está mal, esto es sucio, no te toques, esto es de guarras. Entonces dejan de hacerlo y es como que se desprograma, pero el cuerpo tiene memoria, ¿eh? Se desprograma este aprendizaje. Y otras directamente, porque no han tenido esa exploración, no han llegado al orgasmo, pues que lo mismo, si me voy a tocar y me dicen eso está mal, pues directamente ya no lo hago, ¿no? Entonces, claro, ahí está esta parte de la desconexión con lo sexual
unida también de forma más global a que vivimos muy desconectadas del cuerpo, porque conectar con el cuerpo en este sistema Ujú. siempre digo que es muy hostil. Nos damos cuenta de que conecto con el cuerpo y el cuerpo muchas veces me habla del malestar y del dolor porque lo tenemos muy abandonado. No priorizamos su cuidado, ni su disfrute, ni su bienestar. ¿Cómo podemos hacer que esa conexión vuelva? En un mundo tan conectado como el que estamos viviendo, ¿cómo volvemos a Esto es un conectarnos? camino, porque tampoco, también quiero quitar un poco a veces esa expectativa que la gente tiene con cualquier terapia, pero que en el caso de la sexología pasa, yo creo, o bueno, bajo mi sesgo, ¿no? Mucho más, que es que tú vas a venir y tú me vas a arreglar mi problema en unas pocas Ujú. sesiones, como digo yo, a golpe de Bizum, tú me vas a arreglar mi problema y vas a encontrar el botón para encendérmelo, ¿no? Como que me vas a poner la fórmula para que esto ya me funcione. Este camino de reconectar con el cuerpo es un camino. Eso implica que, no es solo una cosa la que tenemos que hacer, porque imagínate, yo digo, la primera de todas es darnos espacio en nuestro día a día para poder conectar con el placer. Ese es el capítulo cero directamente. Pero luego muchas mujeres me encuentro que en este capítulo cero ya nos lleva bastante tiempo. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo, no tengo espacio, estoy agotada. Mandas una lista de placeres, ¿con cuántos has conectado en una semana? Y es que de verdad que a lo mejor de 7 placeres que se han puesto, en una semana le han podido dedicar a uno un rato y con la exigencia de que eran los deberes de Sonia, que dicen, que digo, jolín, es que ya este formato habla mucho, ¿no? De la situación. Claro, Que cuando tú hablabas ahora de esos placeres, Sonia, para hacernos que no todos están vinculados con el no, sexo, de porque hecho la mayoría no. De hecho, en el capítulo primero, para mí lo ajá, importante es que conectemos con el placer en amplio, porque ¿cómo es posible que esperemos placer claro. sexual como si fuese aparte del placer? Ujú. Luego, sin Sí, sin sí, sí. pretender, cultivar el placer de ninguna otra manera, pues claro, no. Si yo paso de un cuerpo agotado, exhausto y desconectado a voy a tener sexo y disfrutar, no, hombre, tiene que haber un camino intermedio. O sea, yo desde la desconexión y desde el agotamiento me tengo que nutrir. Yo digo, para pasar de un lugar A de desconexión al goce, tiene que haber una transformación en el camino. Y eso habla de bajar revoluciones, estar presente, tomarme espacio, respirar, que algo sea agradable para poder ir entrando en el cuerpo progresivamente y que finalmente, si me apetece, haya un encuentro sexual conmigo, que también lo tengo que tener en cuenta esto, no puede ser siempre pensando en otra persona, y otras veces también compartido con un pareja o con quien quiera, ¿no? Ujú. Pero al final necesitamos bajar revoluciones, ir al cuerpo y conectar al cuerpo con el placer en general, para que se abra al placer sexual, que el placer Ujú. sexual además requiere también mucha energía. Esto también lo digo muchas veces, que no es lo mismo comerte un... Es que esto incluso me acordé de una chica que me lo preguntó una vez que dijo, pues Sonia, pero si yo estoy cansada y me apetece comerme un trozo de chocolate porque me da placer, ¿por qué no me apetece el placer sexual con mi pareja si también me da placer? Y digo, hombre, querida mía, es que no implica lo mismo. Es que tú el chocolate haces así, lo abres, te lo comes y ya está. Pero el sexo implica una disponibilidad de energía y no siempre tenemos esa energía disponible en el cuerpo, ¿no? Y en la Ujú. mente, ¿no? Porque también hay veces que vamos a, bueno, venga, sí, el cuerpo y la mente pensando en lo que tengo que hacer mañana, en que no he preparado la ropa, que no. Y así tampoco podemos. Entonces es cuerpo-mente en uno. Claro, y cuando tú mandas esos deberes, aquí también, ¿qué papel juega la pareja? Porque unos van a un ritmo y otros a otro. Claro, cuando ahí estaba pensando en el formato individual, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, llega una pareja Ujú. y hacemos, hay otro ejercicio, ¿no? Que es hacer listados de placeres para compartir a lo mejor en 15 días, ¿no? Claro, aquí se tienen que poner en conjunto cuáles son tus placeres no sexuales y cuáles son los tuyos y qué priorizamos. Eso nos obliga a generar Ujú. un espacio para poder conectar con esto. Lo tenemos que agendar. Tenemos que agendar los ratos de placer porque, claro, tenemos que coincidir en ese encuentro. Entonces, claro, la pareja en este sentido tiene que colocarse en ese mismo lugar horizontal, porque cuando trabajo con parejas, aunque muchas veces llegan bajo la premisa, porque es lo más general, ¿no? De lo más general que trabajo, lo más habitual es mujeres que llegan a consulta en pareja con la etiqueta de falta de deseo o de bajo deseo, que yo ya de por sí de primeras desmonto esto, porque yo no existe el no deseo, tú tienes deseo por cosas, otra cosa es que justo no deseas el sexo coital con tu pareja. Entonces, esto es otra cosa, pero eso no quiere decir que no tengas deseo. Lo que no tienes es ganas de sexo coital. Pero luego tenemos que deshacer. Y luego la que también desmonto es la de bajo deseo, porque no es bajo deseo, es que la expectativa que tiene tu pareja no se cumple. Los ritmos son desequilibrados, Ujú. pero imagínate, si tú tienes unas ganas de tener sexo cada 3 semanas, pero no tienes a nadie al lado que te está reprochando, ¿qué problema hay? Si tu pareja, imagínate que tiene también cada 3 semanas.
Nadie te diría nada, tú no pensarías que tienes un problema. Se genera el problema porque no cumples la expectativa de otra persona. Y esto para mí ya es problemático como punto de partida. Empezar a patologizar esta situación es algo que yo quiero y trabajo para desmontar, ¿no? Entonces, desde ese lugar, entendiendo, ya no sé si te estoy respondiendo a la pregunta Sí, 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 o pero no. está muy bien. No, 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 está muy bien porque realmente es así, porque muchas veces después de, sobre todo, parejas de largo recorrido, Sí, porque que cada vez cuesta más encontrar parejas de largo recorrido, ¿no? Que lleven más de 20 años juntos. Pero sí que es cierto que cuando uno empieza una relación, tiene muchísima fuerza, muchísima energía y aquello es un no parar. Pero llega un punto que se estanca y si hay criaturas de por medio, si hay hipotecas, si hay trabajo, si aquello va a ritmos totalmente diferentes. Y es lo que tú dices, la libido va para abajo y es cuando uno demanda y el otro pues no puede estar a la expectativa. claro, mira, pero este es el formato, esto es lo que conecta con el imaginario social, ¿no? O sea, esta es la idea que tenemos de lo que Ah, pasa con el sexo en pareja. Pero, claro, para mí es una creencia muy limitante, por lo siguiente, ¿no? Yo estaba diciendo que venían bajo la premisa de que ellas tienen el problema y lo que hacemos de primeras es recolocar un poco el motivo de consulta, ¿no? El que entiendan, porque es mucho más provechoso, ¿no? Para poder recolocarnos, el entender que generalmente, no digo siempre, porque a veces sí que hay ujú, situaciones que generan un impacto en la libido o hay confrontaciones o conflictos que hay que colocar, pero me parece más interesante partir de, bueno, es que yo no tengo un problema de deseo, tú tampoco, tú tienes unas ganas y yo tengo otras, muchas veces en heterosexual, que no siempre es así, pero la grandísima mayoría de las veces coincide con los aprendizajes de género, nosotras no hemos aprendido ujú, el sexo como un lugar de permiso, no hemos aprendido que el sexo nos carga las pilas, todo lo contrario, nos hemos tenido que esforzar mucho para la performance de lo sexual, para estar depilada, guapa, la ropa interior puesta, recién duchada, tal. Tengo que hacer toda esa performance y además encima de siempre he recibido un no te toques ahí, el sexo es de guarras, cuidado con lo que te puede pasar, cuidado con lo que te pueden hacer. Por tanto, ya no lo tenemos colocado en el mismo lugar. Ellos ujú, todo lo contrario, han recibido el aplauso, el que refuerza su masculinidad, el que es un lugar para el que esto es falso, para el que tienen derecho, para el que tienen permiso, que además les nutre y de las pocas cosas que les regulan emocionalmente porque todo lo demás no se les ha permitido, ¿no? Entonces, saben que les carga las pilas. Nosotras, en realidad, tenemos que hacer un esfuerzo para saber que nos carga las pilas, ¿no? Lo hemos tenido que desmontar, pero no siempre ujú, es así. Entonces, esta situación, ¿no? A mí me obliga a que cuando partimos en una terapia de pareja, cada uno entienda que en sí no es un problema, sino que cada uno tiene un bagaje, ¿vale? ¿Y ahora qué hacemos con esto para un punto de encuentro? Y entonces ahí sí hay propuestas de trabajo. Pero con esto que me decías tú, ¿no? De va pasando el tiempo en una relación, al principio hay muchas ganas, pero claro, yo digo, a ver, tú fíjate, pensamos que la referencia del sexo, ¿no? Del bienestar sexual, la referencia es la etapa del enamoramiento. Esto se ve muy claro cuando casi prácticamente el total de las veces que la gente viene a una consulta de pareja, viene diciendo: "Queremos recuperar lo de antes, queremos que sea como antes". ujú, Y claro, yo digo: "Vale, pues esto no se puede, no existe". O sea, es decir, el enamoramiento es una píldora de una vez, un uso. Una vez que se pasa, eso se acaba. Pero es que también hay que dejar de romantizar el enamoramiento, porque en ujú. el enamoramiento ponemos mucho esfuerzo, hay mucha fantasía, hay muchas ganas de explorar lo desconocido, lo novedoso, lo que, a veces está prohibido. Entonces, toda esa química del enamoramiento, que yo digo que además es muy ansiosa, es una química bastante de ansiedad, eso se pasa por suerte. Y eso, cuando pasa y deja paso a una etapa del amor maduro, en realidad genera un clima mucho más, em, con más posibilidades de conectar con la plenitud sexual, porque para poder conectar plenamente con el sexo necesitamos confianza y seguridad. Es verdad que podemos tener encuentros muy satisfactorios, cualitativamente hablando, Ujú, al principio de una relación porque coinciden 2 cuerpos que les gusta lo mismo, que encajan perfectamente. Pero seamos honestas, la mayoría de las veces no pasa así. La mayoría de las veces tú conoces a una persona y las primeras veces son complicadas. Tú estarás muy excitado mentalmente porque, novedoso, conocido, la conquista, el querer poseer a la otra persona, toda esa cosa del enamoramiento se da aquí. Pero si nos ponemos a hablar, porque lo veo muchas veces en las consultas, de la satisfacción sexual, muchas veces, especialmente las mujeres, no eran encuentros tan satisfactorios. Muchas mujeres las primeras veces no tienen orgasmos con una ujú, persona, ¿no? Precisamente por esto. Pero ¿qué pasa? Que ahí que tenemos como la profecía autocumplida de que después va a ser peor. Entonces después, cuando esa química ha bajado y estamos tranquilas,
ya no potenciamos, ya no fantaseamos, ya no jugamos, no nos seducimos, no nos creamos espacios, no nos Ujú. decimos qué guapo te veo o qué guapa te veo o cómo me gusta. Dejamos de cultivar y esperamos fuegos artificiales, pero es que no funciona así. Es que tenemos que aprender a cultivar lo sexual sabiendo, en vez de pensar que el sexo inevitablemente va a ser peor con el paso del tiempo, sería mucho más positivo o sea, más positivo pensar que es todo lo contrario, que con el paso del tiempo esa química bajará, pero el espacio que deja la tranquilidad es prometedor para explorar el sexo, ¿no? Pero claro, hay que cultivarlo y la gente Ajá. quiere un botón y que esto Hay que trabajar, no esperes a claro, que la plantita hay que regarla, ¿no? Lo que siempre efectivamente. Y es un trabajo gustoso, porque oye, ¿cómo sí, es posible sí, sí, que sí. haya no sé, que creamos que una pareja puede funcionar bien en este sentido sin conquistarse un poco Ajá. cotidianamente? Claro, es que eso hay que recuperarlo. No, y que es bonito porque cuando miras a tu pareja y ves que aún te gusta o que te sorprende un día viniéndote a buscar a desayunar o decir, mira, hoy es jueves, vamos a tomar algo. No, es que no es fin de semana, no pasa nada. Eso es la chispita, Claro. ¿no? Lo que te da Pero el día a Mariby, día. esto me lleva a incorporar justo otra cosa que has dicho tú también, ¿no? Con, por ejemplo, el tema de la crianza y lo que hemos dicho de la Ujú, corresponsabilidad. Al final, tu pareja te gusta si tú puedes verla como parte de tu equipo. Pero si tu pareja no hace equipo y ujú, te genera mucha carga porque no asume su responsabilidad adulta, entonces es normal que tú mires a tu pareja y no sientas esa cosa de que te gusta. ¿Por qué? Porque te da mucha faena. Entonces la cosa es, no, tú tienes que hacer primero, cumple tus responsabilidades adultas. Y desde las responsabilidades cumplidas que nos dejan más tranquilas, entonces ya sí que nos podemos encontrar y ujú. nos podemos seducir. Pero si no hay ese equilibrio como punto de partida, yo no voy a poder mirarte con ganas de seducirte, porque lo que tengo ganas es de regañarte todo el rato, pero normal. Te regaño porque no cumples tu función adulta, cumple tu función. Esa es la cosa. Oye, ¿cómo está funcionando tu último libro? El sexo de las madres. Pues para mí, está siendo muy muy bonito, ¿no? Porque al final es un libro que llevaba mucho trabajo detrás, ¿no? De hecho, ha salido Mm. con un poco de retraso en el tiempo, eh, pero al final veo que ha tenido una acogida increíble y, bueno, la primera semana ya se lanzó esa segunda edición y es curioso porque porque claro, es que la cosa es que era un tema del que había que hablar. Se puede hablar mucho en los grupos de madres, o bueno, mucho, se puede hablar en los grupos de madres, pero es curioso que En algunos, que aún sigue siendo en muy algunos, tabú. claro. Pero es verdad que durante muchos años muchas mujeres me escribían y me preguntaban que qué podía yo, qué Ujú, referencia le daba de lectura para leer sobre maternidad y sexualidad. Y jolín, es que realmente no existe nada de esto, ¿no? Entonces, para mí era, lo digo todo el rato, una deuda de la sexología con las mujeres madres, ¿no? Era necesario ujú. Sí, sí, sí. hablar de todo esto. Así que estoy muy contenta eh, con el resultado, ¿no? Al final ha salido un libro de 400 páginas que la editorial le dio un poco de susto, hay que decir, ¿eh? No pensaba en un libro tan largo y me he encontrado muchas veces con esta broma de, ¿vas a escribir sobre el sexo de las madres? Pues eso será una página, ¿no? Bueno, pues 400 páginas hablan de que hay mucho que decir. Hay tanto que decir dentro del mundo de la investigación de las mujeres, porque siempre nos han tenido en un segundo lugar. Hasta muchos de los estudios que hay dentro del mundo de la salud, la mujer nos ha tenido en cuenta y resulta, hay un ejemplo que con la doctora Mimbrero lo hemos hablado aquí también en el podcast, que el ataque al corazón no tiene nada que ver un ataque al corazón de una mujer con la de un hombre y está muy poco estudiado. Imagínate todo lo demás. O sea que Sonia, enhorabuena. Gracias, gracias por tu trabajo. Gracias por dar visibilidad al sexo de las mujeres. Gracias por hacernos ver que el placer, el deseo no es pecado. Nos han hecho creer desde pequeñas muchísimas cosas que, sobre todo en una generación, tú eres mucho más joven, pero que tenemos que romper tabús y hay que seguir adelante y que nuestras hijas tienen que ser más libres que nunca. Gracias, Sonia. Gracias a ti.